Bienvenidos a una emisión más de su canal favorito de YouTube. Nos encontramos ahora aquí en la presentación de la ponencia del licenciado Iván Alejandro Gómez Serrano y la licenciada Viridiana Lara Cruz, de la Cruz Lara. Y nos encontramos más que nada en un ambiente más que nada festivo y fraternal, en donde nuestro compañero Iván nos va a platicar sobre su ponencia que va a tener a bien presentar el siguiente jueves 30 de marzo en la FES Acatlán, en el marco de... Platícanos un poco, Iván, del contexto de este congreso, de este encuentro. Claro, es un coloquio interdisciplinario de cómic organizado por la FES Acatlán y va a tener lugar el miércoles 29 de marzo y el jueves 30 de marzo, donde se van a presentar una serie de ponencias en las cuales van relacionados con el estudio social, el estudio nacional del cómic. O sea, abarca un estudio interdisciplinario del cómic en sí en general. Qué interesante. El tocayo Alejandro presentó una ponencia que ya se la aceptaron y pues maravillosamente la dictará el jueves. La Liga de la Justicia, la nueva frontera, una perspectiva de la ideología estadounidense de la Guerra Fría. Platícanos, Iván, platícanos un poco del contexto de tu texto que trabajaste, de tu cómic. Bueno, este texto originalmente era el trabajo final para la clase Guerra Fría y sus expresiones en México con el maestro Ricardo Gamboa. Puede decirse que originalmente esto se basa en una película animada. Primero, originalmente, trabajé la película animada, Liga de la Justicia, de New Frontier, pero no sabía que había un cómic, y entonces, bueno, sabía que había el cómic, pero estaba muy poco disponible. Y entonces trabajé con lo que pude, este trabajo, y extraje los elementos de acuerdo a Hobsbawm y a John Gaddis, el miedo al enemigo exterior, el nacionalismo y la nueva frontera. Es cierto que, y aquí Viridiana nos va a poder complementar perfectamente, que la Guerra Fría es un temazo de entrada. Bueno, Hobsbawm y varios autores. Allí ve con Millet, la Segunda Guerra, y vimos los dos cursos. Es muy interesante. La Guerra Fría da para todo. Es una serie de políticas. Hay que explicar qué es la Guerra Fría un poquito. Es una serie de políticas y medidas económicas y diplomáticas que se tienen para con Europa del Este, que a su vez, que está dirigida o paralela con las políticas rusas socialistas. Hay un claro miedo o recelo por parte de la sociedad intelectual, cultural, política, económica completa hacia la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas. Entonces, en ese sentido, Iván, el texto, cuéntanos la historia del cómic. ¿De qué va? Bueno, el cómic, primero lo viste en película y después lo viste en cómic. Sí, lo vi. ¿Y el cómic se te hizo difícil conseguirlo? En español, lo conseguí, se puede conseguir en las tiendas, pero en inglés ya se puede conseguir en librerías como El Péndulo, pero está un poco más costoso, entonces... Ay, complejo. Pero, haciendo un paréntesis chiquito, está súper padre. ¿Encontraste lo leíste en español y en inglés? Sí. ¿Encontraste una diferencia sustancial entre la traducción? Bueno, ¿O sí. ¿Fue completamente igual? ¿Fue literal? Es difícil porque hay palabras, como por ejemplo, encuentras palabras que, por ejemplo, en español, ahí se supone que dicen el negro, por ejemplo, hay un capítulo donde dice el negro, pero en ¿Se inglés refiere a quién? ¿A Batman o al negro? No, a un negro, ahorita cuento la historia, pero les dicen a un negro, the nigger is here, the nigger, the nigger, así, el término despectivo a los afroamericanos. Y también como The Red Ones, Ike. Ike era el apodo que le decían al general Eisenhower. Un poco. O sea, puede decirse que sí hay diferencias más que nada de lingüísticas, pero entonces entonces lo que me importaba más era la imagen. Yo dije, ya otro día
le dedicaré tiempo a la traducción. Sí, el temazo de la imagen está súper bueno. También, ¿de qué va la historia? ¿Cómo empieza? ¿Cómo se desarrolla y desenlaza? Bueno, los personajes. diré más que nada del cómic. Primero comienza en 1945, a finales de la Segunda Guerra. Un grupo de militares, que bueno, puede decirse que fue el primer escuadrón suicida. Pues antes el escuadrón suicida eran más que nada militares. Y entonces tenían la misión de rescatar a un científico alemán que resulta ser clave para el gobierno estadounidense en la construcción de cohetes. Por hace una referencia a la operación Paperclip. Después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos reclutó científicos alemanes para valores estratégicos en el avance de las ciencias, en el avance de la medicina, de la economía, como Werner von Braun, quien creó los cohetes para la NASA. Bueno, el chiste es de que tienen que ir por este científico, pero el escuadrón se estrella en una isla, pero esta isla tiene dinosaurios. Okay. Suena un poco raro. Encuentran las notas del científico, pero solo 2 miembros sobreviven. Uno logra escapar de la isla, y el otro mata a uno de los dinosaurios sacrificándose. No, perdón, ya me perdí. Bueno, volviendo. ¿Es el primer escuadrón suicida? El primer ¿Se considera el primer escuadrón suicida que va en busca o al rescate? ¿O va de regreso cuando se estrella? Cuando aterriza. Aterriza por accidente en la isla. Fue un accidente tipo mecánico. Exactamente. ¿Pero iban de regreso a los United? No, iban en busca del científico. Pero es que en los años 50 el escuadrón suicida se creó como primero militares o personas con experiencias cercanas a la muerte, antes de estos villanos, como lo vimos en la película del 2016. Bueno, pero el punto es de que ahí comienza la historia con la Guerra Fría, con McCarthy persiguiendo a un grupo de superhéroes llamado la Sociedad de la Justicia Americana, que son obligados a retirarse porque Joseph McCarthy los persiguió y por sospechosos de ser comunistas. Luego termina la sociedad disolviéndose con la muerte de uno de ellos. Luego Superman está al servicio de Estados Unidos. Obvio. Batman es perseguido por tanto el gobierno federal como la policía, y al mismo tiempo surge la carrera armamentista, el Sputnik, el macartismo, el temor rojo. Pero se desarrolla la historia, primero comienza con Superman y Mujer Maravilla conciliando el conflicto en Indochina. Okay. Y aquí viene la parte más chistosa, es que Mujer Maravilla liberó a un grupo de mujeres que eran perseguidas por rebeldes. Más que nada es una referencia a Ho Chi Minh. Sí, no, por supuesto. Sí, puede decirse que estas mujeres masacraron a los rebeldes porque estos rebeldes mataron a mujeres y niños. Le explica a Mujer Maravilla que les dio libertad y justicia al estilo estadounidense. Perfecto. Luego, pero más que nada, luego surge más personajes como Flash, surge el inicio de Flash, Linterna Verde regresando de Corea, quien busca integrarse al proyecto Mercury de la NASA para la exploración espacial. Luego la llegada de John Jones, el marciano detective, pero llegó en un mal momento porque están en la cúspide de la Guerra Fría, y ahí es cuando había películas con temor a los marcianos. Claro. Está súper interesante. Entonces se mezcla prácticamente toda la Liga de la Justicia sí. en este cómic, como sí. Una historia paralela a los inicios. Exactamente, a la edad de plata de los cómics, que va desde los años 50 a los años 60. Bueno, pero el punto es de que luego surgió un enemigo extradimensional, podríamos decirle, llamado el núcleo o el centro. Y es una entidad tan poderosa que puede meterse en la mente de los débiles y crear cultos, manipular a los villanos para que creen caos, y es como una alegoría al temor de la Unión Soviética. Exacto, le diste el clavo. Sí. Porque pensaban que estos rusos tenían aparatos de control mental y bueno, toda esa, puedo decirlo, esta clase de pendejadas que no eran ciertas. Nos va a censurar, Iván. No te preocupes. Y entonces como
Pues dice que poco a poco los personajes van así como reconciliando sus diferencias, pero el gobierno dice no, no confiamos en los superhéroes, pero así porque son enmascarados, pueden ser como, son sospechosos de ser comunistas, como un ejemplo es el Flash, cuando supuestamente va a capturar a un villano, pero resulta ser una trampa del gobierno para capturarlo, pero Flash logra escabullirse para luego renunciar al público por lo que le hicieron. Bueno, Flash renuncia al público tras este intento de captura y el público así como que no le importó mucho y lo dejó ir. Lo dejó ir y entonces dice, ¿por qué Flash usa el color rojo? El rojo es de los comunistas. Madre mía, ajá. Pero entonces cuando la amenaza del centro o el núcleo crece cada vez más, entonces son forzados a, voy a decirse que se ven obligados a conciliar sus diferencias, así unirse el gobierno y toda la liga, o sea, todos los superhéroes que habían sido perseguidos para combatir esta amenaza. Me parece, bueno, tú ya lo sabes, Sí. me parece de lo más interesante de tu tema. Encuentro la doble moral que tienen los estadounidenses en tanto sus superhéroes. Por ejemplo, los superhéroes son una figura de poder fuertísima, Muy fortísima, fuerte, sí. perdón, que representan poder de fuego, que representan poder De agua. Sí. de masa, poder, Sí, poder de masa, acción, sí. poder de convencimiento, poder de imagen. Entonces, nos aliamos con los superhéroes, pero ¿a qué costo? Yo me pareció inevitable no ver la semejanza con las ojivas nucleares. O sea, sí, nosotros desarrollamos las ojivas, pero sabemos que son malas, sabemos que pues las guerras nucleares son malas, pero no nos tienden a usarlas. Entonces yo encuentro una semejanza con los superhéroes en tanto sí nos pueden servir, nos pueden ayudar, pero no estamos tan de acuerdo. Que al final acaban pasando de esa pequeña discrepancia, diferencia, aceptando el gobierno estadounidense a la liga. Sí, y ahí me lleva a preguntarte, Iván, ¿tú encuentras en cada superhéroe una semejanza o alguna... No, ¿tú encuentras en cada personaje de la liga alguna particular seña de la ideología estadounidense? Sí, muchísimas. ¿En de Superman hecho, cuál? ¿En La Mujer Maravilla cuál? ¿En Linterna Verde cuál? ¿En Flash bueno, cuál? puedo decirlo así, puedo decirlo partes por partes. Por ejemplo, Superman es como, para muchos es el héroe nacional estadounidense. Por supuesto, por es como excelencia. Pancho Villa, no, es como Zapata para nosotros. Ándale, sí, pero cuando se ve obligado a hacer bueno, para muchos estadounidenses es un Boy Scout, pues se obedece ciegamente al gobierno, bueno, como Claro. que no está muy seguro de sus convicciones y entonces como dice, lo hago porque no quiero convertirme en un tirano, quiero convertirme en un conciliador de... Sí, porque es un personaje muy poderoso, La Mujer Maravilla. Mujer Maravilla es como, para los años 40, Mujer Maravilla y Estados Unidos representó como la liberación femenina, porque para la Segunda Guerra Mundial muchas mujeres habían ido a trabajar a las fábricas de enfermeras y el creador era feminista, William Moulton Marston, y aparte de ser escritor, psicólogo, también fue en cierta parte pionero de lo que hoy llamamos el detector de mentiras. ¡Ay! Ajá, qué padre. Entonces quería ser Mujer Maravilla, como convertirla en un ejemplo para mujeres fuertes, luchadoras, y convertirlas en un ejemplo a seguir, ¿no? Perfecto. Flash. Flash es un buen ejemplo porque en los años 50 la juventud estalló, como lo vemos en James Dean, Marlon Brando, eran temerarios, eran jóvenes, pero también llenos de ilusiones y de desilusiones, y es lo que representa Flash. Y lo que él quiso hacer más que nada, o sea, él quería servir a su patria y aparte tiene una prometida y a la que quiere ayudar, no la quiere afectar, no quiere que le pase nada. En Linterna Verde decías que pensaba formar parte de los proyectos de la NASA, me parece. De hecho, vemos un paralelismo en Linterna Verde con el piloto Chuck Yeager. Este fue el piloto quien voló el X-1. Ajá. Puede decirse que fue quien rompió la barrera del sonido en el 47.
Pues el siglo XX da para todo, de verdad. Sí. Ajá. Y entonces, al inicio del cómic vemos a Hal Jordan de niño buscando a Chuck Yeager en California, pidiéndole un autógrafo y le dice, oiga, usted voló con mi papá, y le muestra un avión con el que rompió la barrera del sonido y le dice, está bien, te lo dedico a Hal, se lo dedico a Hal Jordan. Y es que hay un paralelismo porque ambos fueron pilotos, ambos fueron muy temerarios, o sea, no les importó la situación y pues ellos estaban muy llenos de ilusiones y de metas. Pero cuando entra en Corea, mata a un soldado por supervivencia y le llaman cobarde, que no es apto para las misiones militares, y entonces le llega el anillo de poder, el verde, y le dice que para él la vida es preciosa, solamente funciona si de verdad no tienes miedo, y eso es lo que representa. Pero también te encontramos un ejemplo muy interesante en el Marciano Detective, John Jones, porque representa a un extranjero que llega siendo adulto, a diferencia de Superman, que es un niño. Llega un niño a Estados Unidos, él llega siendo un adulto. Ok. O sea, pero tiene la habilidad de transformarse, él sí tiene telepatía, pero nada más cuando... Más chido que Superman. Sí. Pero entonces cuando se da cuenta de la ideología estadounidense, bueno, él trata de adaptarse a la ideología estadounidense. Es su naturaleza adaptarse. Pero entonces cuando llega el núcleo, dices, quiero salvar mi mundo, aunque no sea este mi planeta, pero quiero hacerlo porque este ya es mi nuevo hogar. Es lo que representa cada ideología de un inmigrante. Me parece maravilloso. Sí, de todos los personajes, ¿quiénes son estadounidenses? Sería el pequeño Clark Kent, el Flash, Linterna Verde. ¿Mujer Maravilla es estadounidense? Bueno, fue naturalizada estadounidense, pero ella es amazona. Ciertamente. Batman también es estadounidense, aunque él es un forajido. Forajido, me encanta esa palabra, es tan sí. rítmica. Bueno, para muchos es un héroe, pero para el gobierno y Superman son forajidos. Es un forajido. Este cómic que es de 2004. Sí. ¿Es de 2004 en inglés o en español? En inglés. Y pero ¿se puede leer en internet? En internet sí, no, se puede encontrar, aunque se compra por internet. Se compra, sí, pero también lo puedes encontrar en los tianguis de cómics o en las tiendas de cómics. Por ejemplo, recomiendo la tienda Fantástico o el mercado de cómics del Metro Hidalgo, ahí lo puedes conseguir. Maravilloso, saliendo del Metro Hidalgo. Sí. El nacional, el tema, no, tu ponencia, tu speech, ¿sí? Tu paper, tu Javé merveilleuse, lo que abraza es el tema del nacionalismo. Sí. Antes de despedirnos, Iván, el nacionalismo estadounidense. Claro. Que todos sabemos que es nacionalismo, de hecho en México, sí. De hecho no creo que nos escuchen, no en otras partes que no sea México, pero quien nos escuche, está muy de moda ser nacionalista, sí. Porque el mexicano se identifica a través de lo que no es. Ahora el estadounidense, ¿qué diferencias encuentras tú entre el nacionalismo cincuentero y un nacionalismo antitrompeano, pero yankee, pero bienvenida a la inmigración, pero de lejitos? O sea, hay ¿cómo ve usted, señor licenciado historiador, este fenómeno del nacionalismo que siempre ha sido latente sí, y patente, ahora y antes? Puede decirse que vemos el nacionalismo de los años 50 como hay que defenderse de los rusos, hay que crear maravillas científicas. Específicamente de los rusos. ¿Cómo? ¿Específicamente de los rusos? Específicamente de los rusos, que sea mucho mejor que por ejemplo, tenemos a los científicos que, pues dice que en los años 50 Estados Unidos buscó becas, traía a las mejores mentes de tanto Estados Unidos como europeas, del lado capitalista. Con el propósito tenemos el Mercury, el Sputnik, por lado de los rusos el Sputnik, luego las pruebas nucleares, pero más que nada ser estadounidense era ser liberal,
Ok. individualista, Ok. anticomunista, bueno, La y propiedad privada. la propiedad privada, Defensor de la propiedad privada. Convertirla en una sociedad donde se respete el libre albedrío en unos tiempos que, bueno, que el libre albedrío no era una opción. Y en cambio, hoy en día vemos que Estados Unidos quiere regresar pues quiere regresar a los tiempos de la segregación, en donde, bueno, gracias a Mr. Trump, vemos que es racista, xenófobo, machista, y quiere convertir de nuevo Estados Unidos grande como en los años 50. ¿Usted, licenciado historiador, piensa que Estados Unidos fue grande en los 50? Bueno, sigue siendo ¿Más grande que la patria Rusia? Bueno, puede decirse que fue un momento de prosperidad económica, porque después de la guerra, o sea, claro. todo lo que se creó para la guerra, como televisión, refrigeradores, las becas científicas, una mejor vida económica, estaba en la cúspide, pero muchos se quejan de que la crisis económica, de que las becas ya son pocas, de que casi lo que creó todas estas innovaciones, y bueno, todavía sigue innovándose la ciencia, pero en aquel entonces la energía nuclear o volar al espacio eran considerados un límite, era la nueva frontera. Por supuesto, es que el siglo XX yo creo que cada año tiene un parteaguas de lo que fue el antes y lo que va a ser el mundo. Es muy brillante su tema. Gracias. La representación del enemigo. Por parte de la mirada roja, ¿hay este tipo de material? Me imagino que sí, pero en tanto como igual en Estados Unidos. Folletos, audios, cortometrajes antes del cine. Pero, ¿usted tiene noticia de un cómic o de un papel, un libro cómic que sea como la similar que sea la antítesis de este cómic de la nueva? No estoy seguro, porque sé que lo hay, pero las limitaciones son son muchas limitantes las que, de lo que según entiendo, sí es la Unión Soviética respondió con cortometrajes, con cómics y creando sus propios superhéroes, pero no hay mucha información al respecto. En Occidente. En Occidente, exactamente. Bueno, es que nosotros de ser Occidente es muy... pues estaría ahí, tiene otro tema, señor, para una nueva reunión. Pero aquí hay algo, aquí hay algo que solamente se hizo en cómic, pero desde el punto de vista, bueno, se hizo así como un cómic llamado Superman, el hijo rojo. Es que hubiera pasado si Superman hubiera crecido... ¿Estadounidense? ¿El cómic? Sí, estadounidense, pero... ¿Qué hubiera pasado si Superman hubiera crecido en la Rusia? En la Rusia soviética. ¡Madre mía, qué fuerte! Pues dice que hubiera llevado a la Unión Soviética a la cúspide. Ajá. Bueno, este cómic es actual, pero... Pues hubiera llevado a la Unión Soviética a la cúspide, pero al mismo tiempo había agudizado el conflicto de la Guerra Fría. No he leído el cómic, pero he leído reseñas. ¿Cómo se llama ese cómic? Superman, el hijo rojo, o The Red Sun. El hijo rojo. ¿Te acuerdas de qué año es más o menos? Es de los 2000, no, más o menos de los 2000, aunque sería cuestión de checarlo. Perfectísimo, Iván. Pues me parece que así hemos dadole una pequeña probada a nuestro gran y posible auditorio que es la internet. Sí. De lo que es tu tema, que está, me parece, lo has trabajado bastante bien, me gustó. Gracias. Tus conclusiones en tu ponencia. Tu texto puede estar disponible en ¿dónde? ¿En Scribd? Bueno, pues trataré de subirlo a Scribd, aunque ya contacté a un compañero quien dice que por qué no lo subo a un artículo. Es que le da, yo creo que lo puede trabajar aún más, en el sentido de pues hacer paralelismos que bien marcas, pero más claros, más nutridos, con más referencias, más... Claro, sí. Sobre todo como tu texto habla de un texto que no es
escrito, sino imagen, aspecto gráfico, puedes trabajar perfectamente la imagen ahí. Es que yo soy muy partidario de trabajar la imagen, pero tu tema te da para el tema de tesis. ¿Es tu tema de tesis? Este era un inicio de tema de tesis, pero luego casi me causó conflicto emocional, entonces yo dije... Madre mía, qué fuerte. Entonces cambié de tema, pero cuando se me presentó la oportunidad de hacerlo en ponencia, dije... Dijiste, aquí soy. Aquí está. Sí, por supuesto. El doctor Gibran, el de Monarquías Ibéricas, sí. Doctor, perdón, no me acuerdo de su apellido, sí. Dice, tu tema de tesis tiene que revolverte las tripas en la noche y despertarte cansado y sudoroso por encontrar la respuesta a tu hipotético, a tu argumento hipotético. Entonces, qué fuerte. Ahorita, bueno, después platicaremos este choque emocional que te... Sí. Estaría muy bueno como tema de tesis. Gracias. Y bueno, me imagino que lo subirás al Colegio de Historia del Facebook. Bueno, primero los subiría a Script para que tenga disponibilidad. Al Colegio de Historia, bueno, te digo, hasta que lo publique en artículo ya lo subiré. Perfecto. Hay una página en Facebook que se llama el Colegio de Historia, o no, sin él, nada más se llama Colegio de Historia, en el que pues se adscribe la comunidad principalmente de la Facultad de Filosofía y Letras que estudia Historia. Y así terminamos una bonita emisión más esta mañana de viernes 24, son hacia las 2 del día. Mi nombre es Alejandro David, no se los dije, y pues Viridiana estuvo aquí muy feliz escuchando nuestra entrevista. ¿Alguna pregunta que te brinque, Viridiana? Historia de los inventos, historia de las mentalidades, historia de los gráficos, de los trazos, historia de la ciencia, hay todo aquí. Algo que quieras preguntarle a Iván. Adelante. Primero te voy a felicitar porque me parece que es un trabajo muy bueno y Gracias. que refleja muy bien esta constante problemática entre Estados Unidos y Rusia, ¿no? Sí. Más que nada porque también se conecta con la actualidad y pues nos deja ver pues, lo que está pasando y entender más que nada el contexto. Pero mi pregunta hacia tu cómic iría, ¿por qué el título? ¿Cómo explicarías el título y nos resumirías todo tu trabajo? Es una buena forma de acabar. Buena pregunta. This City, New Frontier, tu trabajo. Recordemos que el trabajo de Iván se llama Liga de la Justicia, la Nueva Frontera. Una perspectiva de la ideología estadounidense sobre la Guerra Fría. Básicamente tenemos que John F. Kennedy, cuando hizo su campaña publicitaria, su campaña política propuso la Nueva Frontera, que es la exploración al espacio, la conciliación de diferencias sociales y raciales que en ese entonces estaban en la cúspide. Y básicamente esta ponencia lo que quería hacer era como un ideal, como el que hizo John F. Kennedy, reconcilió estas diferencias para llevar a una nación a luchar en contra de la extinción, en este caso una amenaza extradimensional, quiere destruirla y entonces surge esta nueva frontera que propone así como que unámonos todos contra el enemigo porque así lograremos ser fuertes y una nación libre. Maravilloso. Pues espero que podamos seguir contando con tu tema, con nuevas noticias de tu tema. Y estaría padre hacer de esto una dinámica, ¿no? Sí. Porque necesitamos foro los historiadores. Sí. Y hay que darnos cabida en este espacio tan enorme que es la internet. Y pues con un minuto nos despedimos. Muchas gracias, Iván. Gracias. Espero que te vaya muy bien a Acatlán. Llegas temprano, porque no está cerca. No, claro que sí. No, estaré ahí desde las 9. Es a las 9, ¿no? A ver, es a las 10. Una invitación rápida. Es a las 10 en la FES Acatlán. En la FES Acatlán, ¿Qué sí. salón? ¿En qué auditorio? Creo que posiblemente en el salón de actos de la FES Acatlán, aunque tendría cuestión de investigar dónde es. Es jueves y viernes. Jueves y viernes. No, miércoles y jueves. Miércoles y jueves de marzo. 29 y 30 de marzo. Sí, pero voy a presentarlo el 30 de marzo a las 10 de la mañana. Vas a ir los 2 días. Bueno, voy a ir nada más el jueves, aunque estaría ocupado, pero preparándome. Ok. Pero ahí los estaré esperando con mucho gusto. Pues se nos complicará un poquito ir, pero yo haré extensiva la invitación.
Bueno, muchas gracias, Iván. De nada, gracias. Y qué rico tu tema. Muchas Ya hasta gracias. luego. Hasta Que te luego. vaya muy bien en tu... No, muchas gracias. Gracias.